Los autónomos también pueden ejercer el derecho al olvido en Internet para proteger sus datos personales. Los buscadores ofrecen formularios para ello y se puede recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos. Al escribir en los buscadores de Internet el nombre de una persona o de un negocio suele aparecer mucha más información de la que en un principio se piensa, tanto del presente como del pasado. Los autónomos también pueden ejercer el derecho al olvido. Desde la Agencia de Protección de Datos han explicado las dudas más frecuentes sobre el derecho al olvido. Al escribir en los buscadores de Internet el nombre de una persona o de un negocio suele aparecer bastante información, tanto del presente como del pasado, aunque un negocio haya cerrado hace tiempo. Si se desea eliminar dicha información, se puede ejercer el derecho al olvido contemplando lo que dice la legislación al respecto. Del derecho al olvido puede hacer uso el titular de un dato personal para bloquear o eliminar la información particular o sensible que pudiera estar afectando a alguno de sus derechos fundamentales, como la intimidad, el honor y la propia imagen. O bien retirar aquellos datos que estén obsoletos y no tengan utilidad ni razón de ser para esa finalidad para la que fueron expuestos. Podría chocar con otro derecho fundamental como es el derecho a la información, pero habría que tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión e información que protege constitucionalmente la información veraz, referida a asuntos de interés general y de relevancia pública, queda acotado precisamente por la base de este derecho. Y si la publicación de los datos personales no resulta necesaria para que la información mantenga esa categoría de noticia con carácter de interés general y de relevancia pública, podrá resultar contraria al derecho fundamental de la protección de datos de carácter personal. Lo que dice la ley sobre el derecho al olvido. Este derecho está reflejado en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 3 de 2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales LOPD-GDD. Derecho al olvido en búsquedas de Internet. Dicho artículo dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no penitentes, no autorizados o excesivos, o hubieran devenido como tales por el transcurso del tiempo teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza de interés público de la información. Del mismo modo, deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet. Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho. Según nos han explicado desde la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, es el derecho a solicitar bajo ciertas condiciones que los enlaces de los datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet realizada con el nombre de una persona. Y se ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, hizo pública el 13 de mayo de 2014 una sentencia que ha dejado establecida que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las personas tienen derecho a solicitar bajo ciertas condiciones que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet realizada por su nombre. Por lo tanto, lo que viene a decir la ley y a esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que es un derecho que se ejerce en los buscadores de Internet, como por ejemplo Google, Bing o Yahoo, y que estos motores de búsqueda tienen responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, ya que permiten la visualización de información, así como la ubicación, y no figura plazo alguno que limite su ejercicio. Se puede solicitar la anulación de los datos o de la información siempre que existan razones legítimas para hacerlo. Desde la Agencia de Protección de Datos han explicado las dudas más frecuentes al respecto. Y ahora las vamos a aplicar nosotros a vosotros. Es el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima. En el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información, se puede ejercer frente al buscador sin acudir previamente a la fuente original. Los motores de búsqueda y los editores originales realizan dos tratamientos de datos diferenciados con legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente sobre la privacidad de las personas. Por eso puede suceder, y de hecho sucede con frecuencia, que no se conceda el derecho frente al editor y sí frente al motor de la búsqueda, ya que la difusión universal que realiza el buscador sumado a la información adicional que facilita sobre el mismo individuo cuando se busca por su nombre puede tener un impacto desproporcionado sobre su privacidad.
Si se ejerce frente a un buscador, la información no desaparecerá de Internet. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014 determinó que solo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. El enlace que se muestra en el buscador solo dejará de ser visible cuando la búsqueda se realice a través del nombre de la persona que ejerció su derecho. Las fuentes permanecen inalteradas y el resultado se seguirá mostrando cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinta al nombre del afectado. Se puede ejercer atendiendo a la normativa de protección de datos que establece que para ejercer el derecho de supresión y por tanto el derecho al olvido es imprescindible que el ciudadano se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando sus datos, en este caso al buscador. No se limita el derecho a recibir información. En el caso de los buscadores, la citada sentencia señaló que es necesario realizar una ponderación caso por caso para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses, dado que es imprescindible valorar las circunstancias de cada solicitud, así como que se debe tener en cuenta sistemáticamente el interés de las personas usuarias en acceder a una información. Aquellas que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán aceptadas. ¿Cómo ejercer el derecho al olvido? Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad han facilitado una serie de pautas sobre cómo se puede ejercer el derecho al olvido, pues los buscadores de Internet, como por ejemplo Google, tienen que dar todas las facilidades para suprimir de la red cualquier dato personal con cuya publicación no esté de acuerdo la persona interesada, porque a veces estos resultados pueden vincularse con información desactualizada, errores de fuente mal documentada o de carácter malicioso. Para ello, los principales motores de búsqueda tienen habilitados formularios para realizar dichas peticiones a los que se puede acceder a través de estos enlaces. Formulario de Google, https reportcontent.google.com/forms/rtbf. Formulario de Yahoo, https io.gelyahoo.com/contact/index. Signo de interrogación, page, contact for y local es s token igual ch% 2 fbbv xzlhi bok buk wwtu bu y con IGIT. Formulario de Bing, https www.bing.com, webmaster tools e privacy request. Google además ha facilitado una página web desde la que se pueden comprobar las estadísticas de estas solicitudes. Desde 2014 ha retirado 5.845.265 de URLs tras comprobarlas. Así pues, cuando un autónomo negocio quiere eliminar un buscador de Internet, pasa. A ver. Ay, Cuidado con la... lo que pesa esto. Lo que pesa